En una cueva húmeda entre los picos de los Pirineos, la luz titilante de una hoguera iluminaba el rostro endurecido de Diego Salazar. Sentado allí, su mano se deslizaba rápidamente sobre un cuaderno de cuero negro, anotando cada detalle del pueblo escondido en el valle donde Isabel, una mujer española, se refugiaba con sus 3 bebés recién nacidos, en el corazón de una comunidad gitana. Cada palabra de Diego era un puñal invisible listo para cortar la frágil seguridad de Isabel. De pronto un leve crujido resonó desde la entrada de la cueva. Diego detuvo su pluma aferrando con fuerza una daga. Bajo la luz pálida de la luna, Isabel apareció con los ojos encendidos de furia, sosteniendo un pequeño cuchillo que el líder gitano le había entregado. «Devuélveme lo que robaste», Diego dijo con la voz temblorosa pero afilada como el hielo. Él esbozó una sonrisa burlona y se puso en pie, su figura alta eclipsando la luz del fuego. «¿Crees que puedes detenerme, Isabel? Sé tu secreto y pronto el mundo lo sabrá». La distancia entre ellos se acortó, el aire cargado de tensión como una cuerda a punto de romperse. Un grito infantil resonó a lo lejos, rompiendo el silencio. ¿Qué hará Isabel para proteger a sus hijos? ¿Y qué trama Diego con ese cuaderno? La historia se desarrolla durante las guerras napoleónicas, cuando España estaba sumida en el caos por la invasión francesa y las revueltas populares. En las montañas de los Pirineos, una comunidad gitana vive en la clandestinidad, enfrentándose a la desconfianza tanto de los españoles como de los franceses. Isabel, una mujer española, huye de su hacienda incendiada, llevando consigo a sus 3 bebés recién nacidos, y encuentra refugio entre extraños. Allí conoce a Rafael, un enigmático líder gitano, conocido como Sol Negro, por su pasado sangriento pero cuyo corazón se estremece ante la valentía de Isabel. La historia es un viaje de supervivencia, amor prohibido, y enfrentamiento contra la traición con Diego Salazar, un desertor astuto amenazando con destruirlo todo. 10 días antes de enfrentarse a Diego en la cueva, Isabel había escapado de su hacienda en Aragón. Los soldados franceses, ebrios de victoria, habían quemado su hogar, asesinado a su esposo Don Miguel y reducido todo a cenizas. Isabel, recién dada a luz a sus 3 hijos, Lucía, Tomás y Elena, apenas tuvo tiempo de envolverlos en una cortina rota y correr bajo una tormenta de nieve. Sus pies descalzos sangraban sobre las rocas afiladas, su aliento cortaba como un cuchillo en el pecho. «Solo sobrevive», susurraba apretando a sus 3 bebés, que lloraban de hambre y frío. Una bala silbó cerca de su oído, seguida por las risas salvajes de los soldados franceses. Isabel no miró atrás. Si se detenía, sabía que ni ella ni sus hijos verían la luz del día. Atravesó senderos montañosos escarpados, a veces arrastrándose por grietas, para evitar las patrullas. La tercera noche, un criado antiguo, Juan, en quien ella confiaba, le robó el último saco de pan y huyó. «Lo siento, señora», murmuró antes de desvanecerse en la oscuridad, dejando a Isabel de rodillas en la nieve con lágrimas congeladas en las mejillas. «Que Dios te maldiga», susurró, pero su voz era tan débil que ni el viento llevó su maldición. Al 4.º día, la tormenta de nieve cubrió todos los caminos. Isabel, agotada, temblaba de fiebre, con los labios agrietados y sangrantes. Se arrodilló junto a un árbol muerto, abrazando a sus hijos, sintiendo sus débiles alientos. «No me abandonéis», suplicó alzando la vista hacia un cielo sin estrellas. Pero el cielo no respondió, solo la nieve caía más densa, como si quisiera sepultarla. Sus párpados se cerraron, su cuerpo se rendía. El llanto de Lucía se desvanecía como un presagio. De repente un crujido resonó en la nieve. Rafael, líder de un grupo gitano que vivía oculto en el valle, apareció desde la ladera. Vestía una capa de pieles con el rostro cubierto por un paño, sus ojos negros como piedra volcánica observaban a Isabel con la cautela de un cazador. Se acercó, apartó la manta helada y vio el rostro pálido de Isabel y a los 3 bebés temblando. Rafael se detuvo. La imagen de su esposa Rosa, muerta en un incendio provocado por soldados españoles 3 años atrás, lo golpeó como una daga. Su hija recién nacida tampoco sobrevivió. Podía dar media vuelta, dejarlos morir como su pueblo solía hacer con los forasteros.
Pero los ojos de Tomás se abrieron mirándolo con inocencia, y eso rompió el muro de indiferencia en su interior. Sin decir palabra, Rafael sacó su cuchillo, cortó un trozo de su capa y envolvió a los bebés con precisión. Levantó a Isabel, cuyo cuerpo era ligero como ceniza, y caminó a través de la tormenta. ¿Está viva?, preguntó uno de sus hombres con voz cargada de duda. Rafael no respondió, solo apretó el paso, la cicatriz negra que cruzaba su frente brillando bajo la nieve, un recordatorio del apodo Sol Negro, que todos temían. Rafael llevó a Isabel a un pueblo gitano escondido en el valle, donde tiendas de cuero se dispersaban entre pinos. La comunidad la recibió con miradas frías. Una anciana Carmen con el cabello blanco trenzado fue la única que aceptó cuidarla. Colocó a Isabel junto a una hoguera y le dio a beber una infusión amarga de hierbas. «Bébela si quieres vivir», dijo sin suavidad. Isabel, aunque exhausta, mantuvo los ojos fijos en sus 3 hijos envueltos en mantas de cuero, con respiraciones más estables. «Están vivos», susurró con lágrimas que no eran de dolor, sino de un pequeño milagro. En los días siguientes, Isabel comenzó a recuperarse, pero la desconfianza del pueblo no menguó. Susurraban que era un mal augurio, que los españoles solo traían guerra y muerte. Una joven alba amiga cercana de Rosa, la difunta esposa de Rafael, la odiaba especialmente. «No pertenece aquí», dijo Alba ante la multitud, en una reunión con ojos cortantes como cuchillos. Rafael, de pie, guardó silencio, pero su mirada hizo que Alba bajara la voz. No defendió a Isabel, pero el acto de salvarla ya había generado descontento. Isabel, aunque débil, empezó a adaptarse. Observaba a Carmen aprendiendo a trenzar cuerdas, servir hierbas y cantar canciones gitanas que la anciana le enseñaba. Repetía cada palabra, aunque torpemente, sabiendo que era la única forma de ganarse un lugar. Una tarde, mientras lavaba mantas en el arroyo, Rafael pasó junto a ella guiando su caballo negro. Sus miradas se cruzaron por un instante y el corazón de Isabel latió con fuerza. Bajó la vista, ocultando una sensación extraña que comenzaba a crecer. Rafael no dijo nada, solo siguió caminando, pero su espalda parecía llevar una pregunta sin voz. La frágil paz de Isabel se rompió con la llegada de Diego Salazar. Una mañana antes del amanecer, los exploradores gitanos avistaron a un hombre a caballo blanco, vestido con harapos, en el borde del valle. Se presentó como Diego, un desertor del ejército español pidiendo refugio. Rafael, aunque desconfiado, le permitió quedarse una noche bajo estricta vigilancia. Pero Isabel, desde la distancia, lo reconoció al instante. Diego no era un simple desertor. Era Enrique Vargas, quien había cortejado a su hermana Clara años atrás y fue rechazado. Tras desaparecer, ahora reaparecía con un nombre falso y una mirada astuta. Isabel guardó silencio, temerosa de que revelar la verdad la despojara del poco respeto que había ganado. Pero Diego la reconoció. Una tarde, mientras Isabel acunaba a Lucía junto al arroyo, él se acercó con una sonrisa siniestra. «Qué sorpresa, Isabel, la menor de los Valdés. Aquí entre gitanos», dijo con voz suave pero amenazante. «Sé tu secreto, y sé quién pagaría caro por encontrarte». Isabel apretó el cuchillo que Rafael le había dado, pero no actuó. «¿Qué quieres?», preguntó. Diego la dio la cabeza sonriendo. «Lo sabrás cuando llegue el momento». Esa noche Isabel no durmió. Sentada junto a la hoguera abrazando a sus hijos, su mente giraba en torno a Diego. Sabía que no solo era una amenaza para ella, sino para todo el pueblo. Si vendía información sobre el pueblo a los franceses o españoles, todos serían masacrados. Recordó el cuaderno de cuero negro que Diego siempre llevaba y decidió que debía actuar. Bajo la luz tenue de la luna, Isabel salió sigilosamente, dejando a sus hijos con Carmen. Siguió las huellas de Diego hasta una cueva a pocas millas del pueblo. Allí lo encontró escribiendo junto a la hoguera, el cuaderno abierto con notas detalladas sobre el pueblo, Rafael y ella misma. Su corazón latía con fuerza al enfrentarlo con el cuchillo temblando en su mano. «Devuélveme lo que robaste», dijo con voz firme, aunque el miedo la consumía. Diego se levantó, su sonrisa era un desafío. «No puedes detenerme, Isabel. Tu secreto será la llave de mi supervivencia».
El llanto de Lucía resonó a lo lejos, tal vez porque Carmen la consolaba. Ese sonido fue un recordatorio de por qué Isabel luchaba. Dio un paso adelante, el cuchillo brillando bajo la luz del fuego. Diego alzó la mano listo para defenderse. En ese momento el destino de Isabel, de sus hijos y del pueblo colgaba de un hilo como la llama que amenazaba con apagarse. El cuchillo de Isabel temblaba en su mano, reflejando la luz vacilante de la hoguera en la cueva. Frente a ella, Diego Salazar, con su sonrisa astuta, dio un paso más cerca, la daga en su mano brillando con amenaza. «No eres una guerrera, Isabel», dijo su voz baja y cargada de desprecio. «Eres solo una madre desesperada». Pero antes de que pudiera avanzar, un crujido resonó desde la entrada de la cueva. Una sombra alta se recortó contra la luz de la luna. Rafael, el líder gitano, conocido como Sol Negro, con los ojos encendidos de furia contenida. «Baja el arma, forastero», ordenó su voz como un trueno sordo. Diego retrocedió su rostro, traicionando un destello de miedo, pero su mano no soltó la daga. Isabel, atrapada entre los dos hombres, sintió que el suelo bajo sus pies se volvía más frágil. ¿Era Rafael su salvador? ¿O un juez que aún no confiaba en ella? Y en el cuaderno de Diego, ¿qué secretos podían destruir el pueblo gitano que la había acogido? El aire en la cueva era espeso, cargado de humo y tensión. Isabel mantuvo su cuchillo en alto, aunque su brazo temblaba por el peso del miedo y la fatiga. Diego, con el cuaderno de cuero negro aún en una mano, evaluaba la situación, sus ojos saltando entre Isabel y la figura imponente de Rafael en la entrada. «No es lo que parece, gitano», dijo Diego, forzando una sonrisa. «Solo charlábamos». Rafael no respondió de inmediato. Sus ojos oscuros como la noche se posaron primero en Isabel, buscando en su rostro una verdad que aún no comprendía. Luego, con un movimiento lento pero deliberado, desenvainó un cuchillo curvo de su cinturón. «Suelta el cuaderno», ordenó su voz baja, pero firme. Diego dudó, pero la mirada de Rafael no dejaba espacio para negociaciones. Con un gesto teatral, Diego dejó caer el cuaderno al suelo, pero no antes de cerrar sus páginas con un golpe seco. Isabel aprovechó el momento para avanzar y recoger el cuaderno, manteniendo la distancia de Diego. Sus dedos rozaron el cuero gastado y sintió un escalofrío. ¿Qué había escrito él? Nombres, ubicaciones, su propio pasado. O antes de que pudiera abrirlo, Rafael la tomó del brazo con suavidad pero con firmeza. «No aquí», murmuró. «Vámonos». Diego, aún con la daga en la mano, soltó una risa seca. «¿Crees que esto termina aquí, Sol Negro? Hay quienes pagarían oro por lo que sé». Rafael no se giró, pero su espalda se tensó. «Si hablas, forastero, no vivirás para ver ese oro», respondió sin volverse. Con Isabel a su lado, salió de la cueva dejando a Diego en las sombras, pero ambos sabían que la amenaza no había terminado. El camino de regreso al pueblo gitano fue silencioso, roto solo por el crujido de la nieve bajo sus botas y el ulular del viento en los pinos. Isabel apretaba el cuaderno contra su pecho, su mente dando vueltas. Rafael caminaba delante, su capa ondeando como una bandera oscura. No hablaron, pero la presencia de él era un escudo y una pregunta al mismo tiempo. ¿Por qué la había seguido, confianza o sospecha? Al llegar al pueblo, el alba comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido. Carmen, la anciana curandera, aguardaba en la entrada de la tienda de Isabel con Lucía, Tomás y Elena envueltos en mantas. «¿Están bien?», dijo Carmen, su voz áspera, pero con un matiz de alivio. Isabel corrió hacia sus hijos, arrodillándose para besar sus frentes frías. «Gracias», susurró. Pero Carmen solo asintió y se retiró, dejando un peso tácito en el aire. El consejo gitano se reunió al mediodía en un claro rodeado de tiendas. Los hombres con rostros curtidos por el sol y el viento discutían en voz alta. Alba, la joven que despreciaba a Isabel, fue la primera en hablar. «Esa mujer trae problemas», dijo señalando a Isabel, que observaba desde la distancia con el cuaderno aún en sus manos. «Primero aparece medio muerta, ahora atrae forasteros que nos espían. ¿Quién nos dice que no está con él?» Rafael, de pie en el centro, cruzó los brazos. «Ella no pidió venir aquí», respondió su voz calmada, pero con un filo que silenció a la multitud. «Yo la traje».
Si hay culpa es mía. Los murmullos crecieron, pero nadie se atrevió a desafiarlo directamente. Isabel sintió un nudo en el estómago. La defensa de Rafael era un alivio, pero también una carga. Cada palabra suya la ataba más a un pueblo que no la quería. Esa noche, en la tienda de Isabel con los niños dormidos a su lado, ella abrió el cuaderno de Diego bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. Las páginas estaban llenas de anotaciones en una letra apretada, descripciones del pueblo, el número de hombres armados, los senderos secretos que llevaban al valle. Pero lo que hizo que su corazón se detuviera fue una línea al final: Isabel Valdés, hija menor de la familia Valdés viuda. Vive bajo la protección del líder gitano. Sus hijos mestizos son una moneda de cambio. Isabel cerró el cuaderno con un temblor. Diego no solo sabía quién era ella, conocía su pasado, su linaje, y lo que su familia representaba antes de la guerra. Los Valdés habían sido una familia prominente en Aragón, con tierras codiciadas por los franceses. Si Diego revelaba su identidad, no solo pondría en peligro a sus hijos, sino que atraería a los soldados al pueblo gitano. Decidió mostrarle el cuaderno a Rafael. Lo encontró junto al arroyo afilando su cuchillo bajo la luz de la luna. «Necesitas ver esto», dijo entregándole el cuaderno. Rafael lo hojeó en silencio, su rostro inexpresivo, pero sus manos se tensaron al leer las palabras sobre Isabel y sus hijos. «¿Por qué te busca?», preguntó alzando la vista. Isabel respiró hondo. «Mi familia. Éramos ricos, pero enemigos de los franceses. Mi esposo murió protegiendo nuestras tierras. Creí que había dejado ese pasado atrás, pero Diego... Él conoce a mi hermana Clara. Fue rechazado por ella hace años. Creo que esto es personal». Rafael la miró fijamente como si intentara descifrar algo más allá de sus palabras. «Si él habla, este pueblo cae», dijo finalmente. «Y tú con él». Los días siguientes fueron un torbellino de desconfianza. Los gitanos evitaban a Isabel más que nunca, y Alba avivaba los rumores diciendo que la presencia de Isabel atraía la desgracia. Incluso Carmen, que había sido su protectora, se mostraba más reservada. Pero Isabel no se rindió. Comenzó a ayudar en las tareas diarias, molía hierbas con las mujeres, cosía mantas y aprendía frases en la lengua gitana. Sus esfuerzos eran silenciosos pero firmes, como si cada gesto fuera una declaración de su derecho a estar allí. Una tarde, mientras Isabel llevaba agua desde el arroyo, un grito desgarró el aire. Era la hija de una gitana llamada Marina, una niña de 5 años llamada Rosa, que había caído al río helado. La corriente era fuerte y la niña luchaba por mantenerse a flote. Sin dudarlo, Isabel dejó caer su cántaro y corrió hacia el río. Se lanzó al agua ignorando el frío que le cortaba la piel y nadó hacia Rosa. Con un esfuerzo desesperado logró sujetar a la niña y arrastrarla hasta la orilla temblando y empapada. Marina, al ver a su hija a salvo, corrió hacia ellas y abrazó a Rosa, pero sus ojos se posaron en Isabel, con una mezcla de gratitud y asombro. «Gracias», murmuró casi en un susurro. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. Por primera vez algunas mujeres miraron a Isabel sin desprecio. Un anciano sentado junto a una hoguera le ofreció un cuenco de sopa. Esa noche, un gesto pequeño pero significativo. Rafael, que había observado todo desde la distancia, sintió algo nuevo al ver a Isabel empapada, pero erguida, consolando a Rosa con una canción que Carmen le había enseñado. No era solo su valentía, era la forma en que ella persistía a pesar del rechazo. Por un momento sus defensas se tambalearon. Pero Alba, que también había visto el rescate, apretó los labios. «No cambia nada», le dijo a una amiga. «Ella sigue siendo una extraña». La calma duró poco. Al amanecer del día siguiente, un explorador gitano regresó al pueblo con noticias inquietantes. Un grupo de soldados franceses había sido avistado a pocas millas del valle siguiendo un sendero que solo alguien con conocimiento del terreno podía haber revelado. Los murmullos de pánico se extendieron, y todas las miradas se volvieron hacia Diego, quien había desaparecido de su tienda durante la noche. Isabel, al enterarse, sintió un nudo en el estómago.
Sabía que Diego estaba detrás de esto, pero también sabía que culparla a ella sería más fácil para el pueblo. Buscó a Rafael, que estaba reunido con los hombres discutiendo si debían huir o prepararse para luchar. «Es él», le dijo Isabel con voz urgente. «Diego. Debe haberles dicho dónde estamos». Rafael la miró su rostro, una máscara de contención. «Si es verdad, lo encontraremos», dijo. Pero antes de que pudiera añadir algo más, un grito agudo resonó desde la tienda de Isabel. Corrieron hacia allí solo para encontrar a Carmen pálida, sosteniendo a Lucía en sus brazos. La niña estaba ardiendo de fiebre, su respiración entrecortada. «No sé qué le pasa», dijo Carmen con los ojos llenos de preocupación. Isabel tomó a su hija, su corazón latiendo con terror. «No», ahora susurró acariciando el rostro de Lucía. Pero en el fondo una sospecha oscura creció. ¿Había Diego hecho algo más que vender información? Había envenenado a su hija como advertencia. La fiebre de Lucía era un recordatorio cruel de que el tiempo se agotaba y la traición de Diego podía golpear más cerca de lo que nadie imaginaba. Mientras Rafael ordenaba a los exploradores rastrear a Diego, Isabel se arrodilló junto a su hija, decidida a salvarla, sin saber que las próximas horas traerían una revelación que cambiaría todo. ¿Qué había hecho Diego antes de huir? Y en medio del caos, ¿podría Isabel confiar en Rafael o su lealtad al pueblo lo pondría en su contra? El amanecer apenas despuntaba, pero el pueblo gitano ya estaba sumido en el caos. Las noticias de los soldados franceses acercándose al valle habían encendido el miedo en cada tienda. Los hombres afilaban lanzas, las mujeres empaquetaban provisiones, y los ancianos rezaban en voz baja sus plegarias mezclándose con el crujido de las hogueras. Pero para Isabel, el mundo se reducía a la tienda donde yacía Lucía, su hija de apenas días, consumida por una fiebre que ninguna infusión de Carmen podía aliviar. Isabel sostenía a la niña contra su pecho, cantando una nana gitana que había aprendido de Carmen, aunque su voz temblaba. «Quédate conmigo», mi amor susurraba, acariciando la frente ardiente de Lucía. Tomás y Elena dormían en una manta cercana, ajenos al peligro, pero cada gemido de Lucía era un puñal en el corazón de Isabel. Carmen, arrodillada junto a ella, molía raíces amargas en un mortero de piedra. «He probado todo lo que sé», admitió la anciana, sus ojos nublados por la frustración. «Esto no es una fiebre común. Hay algo extraño». Isabel sintió un escalofrío. La imagen de Diego Salazar con su sonrisa venenosa volvió a su mente. Había tocado a Lucía antes de huir. Había dejado algo en el agua, en las mantas. La idea era insoportable, pero explicaba la rapidez con que la niña había enfermado. «Necesitamos encontrar a Diego», dijo Isabel con voz firme, aunque sus manos temblaban. Carmen la miró, pero no respondió. Solo siguió moliendo las hierbas con más fuerza. Antes de que Isabel pudiera insistir, un murmullo recorrió el pueblo. Una figura solitaria había aparecido en el borde del claro, envuelta en una capa oscura, adornada con plumas de cuervo. Era una mujer gitana alta y delgada, con el rostro cubierto de tatuajes, en forma de espirales que parecían moverse bajo la luz del amanecer. Su cabello negro caía en trenzas largas, y en su cintura colgaban amuletos de hueso que tintineaban al caminar. Los gitanos se apartaron, algunos con respeto, otros con temor. Rafael, que estaba organizando a los exploradores, se acercó a la desconocida con cautela. «¿Quién eres?», preguntó, su mano descansando sobre el mango de su cuchillo. La mujer sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Me llamo Mariana», dijo. «He viajado desde las tierras del sur siguiendo el canto del halcón. Sé lo que aqueja a la niña de la forastera». Isabel, que había salido de la tienda al escuchar el alboroto, se acercó con Lucía aún en brazos. «¿Puedes salvarla?», preguntó, su voz cargada de esperanza y desconfianza. Mariana la miró, sus ojos oscuros, evaluándola como si pudiera ver a través de su alma. «Puedo», respondió, «pero mi ayuda tiene un precio». Antes de que Isabel pudiera preguntar cuál era ese precio, Alba, la joven que la despreciaba, intervino. «No confíes en ella», gritó. «Mariana es una bruja expulsada de su clan por pactos oscuros.
¿Por qué aparece ahora justo cuando los franceses están tan cerca? Los murmullos crecieron, y algunos gitanos asintieron, pero Mariana no se inmutó. Juzgadme como queráis, dijo, pero la niña morirá antes del anochecer si no actúo. Rafael dio un paso adelante, su presencia imponiendo silencio. Habla claro, Mariana. ¿Qué quieres? Ella ladeó la cabeza a sus amuletos tintineando. Un favor, Sol Negro. Cuando llegue el momento me lo devolverás. Su tono era enigmático, y en los ojos de Rafael brilló una sombra de duda. Pero antes de que pudiera responder, Isabel habló. Si puedes salvar a mi hija, haré lo que pidas. Mariana llevó a Isabel y a Lucía a una cueva apartada lejos de las miradas del pueblo. Rafael la siguió a pesar de las protestas de Alba, que insistía en que Mariana no era de fiar. En la cueva, Mariana encendió una pequeña hoguera y sacó de su bolsa un frasco de cristal lleno de un líquido oscuro. Esto es sangre de la tierra, explicó, vertiendo el líquido en un cuenco de arcilla. Neutralizará el veneno que corre por las venas de la niña. Isabel frunció el ceño. Veneno, Mariana asintió. El forastero Diego dejó más que palabras traicioneras. Tocó las mantas de tu hija con un polvo que solo los alquimistas franceses conocen. Isabel sintió que el aire se le escapaba. La confirmación de sus peores temores era un golpe, pero también una chispa de determinación. Diego no solo quería venderla, quería destruirla. Mariana comenzó un ritual cantando en una lengua antigua que resonaba en las paredes de la cueva. Mezcló el líquido con hierbas y aplicó la pasta resultante en la frente y el pecho de Lucía. La niña gimió, pero su respiración se volvió más estable. Isabel observaba con el corazón en un puño mientras Rafael permanecía en la entrada, sus ojos fijos en Mariana. Cuando el ritual terminó, Mariana se volvió hacia Isabel. La niña vivirá, dijo, pero el veneno en el aire no ha desaparecido. Los franceses vienen por ti, forastera. Y por él, señaló a Rafael. Rafael dio un paso adelante, su rostro tenso. ¿Qué sabes de los franceses? Mariana sonrió, pero no respondió directamente. El halcón me habló de un hombre con un cuaderno, un hombre que no solo traiciona por oro, sino por venganza. Busca al Sol Negro, porque hace años tú tomaste algo que le pertenecía. Isabel miró a Rafael buscando respuestas en su rostro. Él evitó su mirada, pero la tensión en sus hombros hablaba por sí sola. Eso es el pasado, dijo su voz baja. No tiene nada que ver con esto. Pero Isabel no estaba tan segura. ¿Qué había hecho Rafael para ganarse el odio de Diego? ¿Y cómo estaba conectado con su propio pasado? Esa noche, mientras el pueblo se preparaba para una posible huida, Rafael llevó a Isabel a un claro en el bosque lejos de las tiendas. La luna colgaba baja, iluminando sus rostros con un resplandor plateado. Necesitas saber la verdad, dijo él, rompiendo el silencio. Hace años antes de que me llamaran Sol Negro, vivía en un clan al sur. Mi esposa Rosa y yo teníamos una hija. Los soldados españoles vinieron buscando tierras. Nos ofrecieron paz, pero trajeron fuego. Rosa murió en mis brazos y nuestra hija no sobrevivió. Su voz se quebró. Y por primera vez Isabel vio al hombre detrás del líder. Diego estaba allí, continuó Rafael. No como desertor, sino como mercenario trabajando para los españoles. Intentó salvar a Rosa no por bondad, sino porque la quería para sí. Cuando fracasó, juró vengarse de mí. Por eso está aquí. No solo te persigue a ti, Isabel. Me persigue a mí. Isabel sintió un peso en el pecho. La conexión entre Diego y Rafael era más profunda de lo que había imaginado, y ahora ella estaba atrapada en el centro de esa venganza. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó con un matiz de reproche. Rafael la miró, sus ojos llenos de un dolor antiguo. Porque no quería que vieras al hombre que fui. Pero ahora no puedo dejar que pagues por mis errores. Por un momento sus manos se rozaron, un contacto fugaz, pero eléctrico. Isabel sintió que su corazón se aceleraba, pero el miedo la detuvo. No podía permitirse sentir algo por Rafael, no cuando sus hijos estaban en peligro, no cuando el pueblo aún la veía como una extraña.
pero sus ojos fijos en los de él decían lo que sus labios no podían. El alba trajo consigo un silencio inquietante. Lucía, gracias al ritual de Mariana, había comenzado a mejorar, pero la amenaza de los soldados franceses era inminente. El consejo gitano se reunió de nuevo dividido entre huir al norte o enfrentarse a los invasores. Alba, cada vez más influyente, señaló a Isabel. Ella trajo esto sobre nosotros, acusó. Si la entregamos, tal vez nos dejen en paz. Rafael se puso en pie, su voz cortando el aire como una espada. Nadie será entregado, dijo. Si los franceses vienen, lucharemos, pero no sacrificaremos a una madre y sus hijos. Sus palabras silenciaron a Alba, pero no a los murmullos de descontento. Isabel, sentada al fondo con Lucía en brazos, sintió una mezcla de gratitud y temor. Rafael la protegía, pero ¿a qué costo? Mientras el pueblo se preparaba, Mariana se acercó a Isabel apartándola de los demás. El halcón me habló de nuevo, dijo, su voz baja. El forastero Diego no actúa solo. Hay otro en el pueblo, alguien que le pasa información. Encuentra a ese traidor, o no habrá refugio para ti ni para tus hijos. Isabel sintió un escalofrío. Un traidor entre los gitanos. ¿Quién podía ser? Sus ojos se posaron en Alba, cuya hostilidad nunca había menguado, pero también en Carmen, que había estado extrañamente silenciosa desde la llegada de Mariana. La desconfianza crecía como una enredadera, y con los soldados franceses acercándose el tiempo se agotaba. Cuando Rafael se acercó para organizar la defensa, Isabel lo detuvo. «Hay un traidor aquí», susurró repitiendo las palabras de Mariana. Él frunció el ceño, pero no la contradijo. «Si es verdad, lo encontraremos», dijo. Pero en sus ojos había una sombra nueva, como si supiera algo que aún no estaba listo para compartir. La noche cayó sobre el valle, y con ella el sonido lejano de cascos en la nieve. Los franceses estaban cerca, y en algún lugar Diego Salazar observaba esperando el momento para asestar su golpe final. Isabel apretó a sus hijos contra su pecho, decidida a protegerlos, sin saber que la verdad sobre el traidor cambiaría todo lo que creía saber sobre el pueblo que la había acogido. En la penumbra del bosque, los cascos de los caballos franceses resonaban como tambores de guerra, cada vez más cerca del pueblo gitano escondido en el valle. Isabel, con el corazón desbocado, corría entre los pinos llevando a Lucía, aún débil por la fiebre, en sus brazos, mientras Tomás y Elena estaban atados a su espalda con un rebozo. Había escapado de la tienda momentos antes, cuando un grito desgarrador anunció que los soldados estaban a las puertas del pueblo. Pero no eran solo los franceses los que la perseguían. En el claro bajo la luz plateada de la luna, Alba, la gitana que la despreciaba, la interceptó con una daga brillando en su mano. «Tú trajiste esto, forastera», siseó Alba, su rostro contorsionado por la rabia. «Y ahora pagarás». Antes de que Isabel pudiera responder, un silbido cortó el aire. Una flecha se clavó en el tronco junto a Alba, deteniéndola en seco. Desde las sombras, Rafael emergió con el arco aún tenso. «Baja el arma». Alba ordenó, su voz fría como el acero. Pero los ojos de Alba ardían con un secreto. Y en ese instante Isabel comprendió que la traición no venía de un extraño, sino de alguien mucho más cercano. Era Alba la traidora que trabajaba con Diego. ¿Y qué significaba la mirada de Rafael cargada de dolor y determinación? El alba apenas había roto el horizonte cuando el pueblo gitano se convirtió en un torbellino de caos. Los exploradores habían advertido de la llegada de los franceses, pero nadie esperaba que fueran tan rápidos. El sonido de los cascos y los gritos en francés resonaban en el valle, mezclándose con el llanto de los niños y las órdenes apresuradas de los hombres gitanos. Rafael había organizado una defensa improvisada, enviando a los arqueros a las colinas y ordenando a las mujeres y niños que se escondieran en las cuevas cercanas. Pero el tiempo se agotaba. Isabel, dentro de su tienda, preparaba a sus hijos con manos temblorosas. Lucía, aunque más estable gracias al ritual de Mariana, seguía débil, y su respiración era un recordatorio constante de lo frágil que era su vida. Tomás y Elena, ajenos al peligro, balbuceaban suavemente mientras Isabel los ataba a su espalda con un rebozo. Carmen, la curandera, entró corriendo con el rostro pálido.
Vienen por el sendero del norte, gritó. Tienes que irte ahora, Isabel. Pero antes de que pudiera salir un estruendo, sacudió el pueblo. Una lluvia de flechas incendiarias cayó sobre las tiendas encendiendo el cuero seco como si fuera yesca. Los gritos de los gitanos llenaron el aire y el humo comenzó a envolverlo todo. Isabel tomó a Lucía y corrió hacia el bosque siguiendo el sendero que Rafael había indicado. Pero en su corazón una certeza la atormentaba. Los franceses no habían encontrado el pueblo por casualidad. Alguien los había guiado. En el bosque la oscuridad era densa, rota solo por los destellos de las llamas que se alzaban desde el pueblo. Isabel corría con el rebozo apretado contra su cuerpo, el peso de sus hijos ralentizando sus pasos. Cada crujido en los árboles la hacía girar temiendo que un soldado francés estuviera cerca. Pero el peligro que la encontró no vino de un uniforme azul, sino de una figura familiar. Alba emergió de entre los pinos bloqueando el camino. Su rostro iluminado por la luna estaba retorcido por el odio y la daga en su mano brillaba con un propósito claro. «Esto es tu culpa», dijo su voz temblando de furia. «Desde que llegaste todo se desmorona. Los franceses, la enfermedad, la división. Tú lo provocaste». Isabel retrocedió sosteniendo a Lucía con más fuerza. «No soy tu enemiga», Alba dijo tratando de mantener la calma. «Solo quiero proteger a mis hijos». Pero Alba no escuchaba. «Protegiste a los tuyos, pero ¿quién protege a los nuestros?» Rosa, la esposa de Rafael, murió por culpa de los tuyos, los españoles. Y ahora tú estás aquí robando su lugar. Antes de que Isabel pudiera responder, una flecha silbó y se clavó en el árbol junto a Alba. Rafael apareció con el arco aún en la mano, su figura imponente bajo la luz lunar. «Baja el arma», ordenó su voz, un filo que cortaba el aire. Alba titubeó, pero no soltó la daga. «La defiendes a ella antes que a tu pueblo», escupió. «Rosa estaría viva si no hubieras confiado en los forasteros». Rafael dio un paso adelante, su rostro una máscara de contención. «Rosa está muerta, Alba. Y culpar a Isabel no la traerá de vuelta». Pero en los ojos de Alba, Isabel vio algo más que rabia. Un destello de culpabilidad. ¿Era posible que Alba estuviera trabajando con Diego? La idea la golpeó como un relámpago, pero no tuvo tiempo de procesarla. Un grito desde el pueblo anunció que los franceses habían roto las defensas. Rafael tomó a Isabel por el brazo y la llevó hacia una cueva oculta detrás de una cascada. Alba, tras un momento de vacilación, lo siguió, aunque su silencio era más amenazante que sus palabras. Dentro de la cueva, el sonido del agua amortiguaba los gritos lejanos del pueblo. Rafael ayudó a Isabel a sentar a los niños en una manta, revisando rápidamente a Lucía. «Está mejor», dijo tocando la frente de la niña. Pero su voz estaba cargada de preocupación. Isabel, aún agitada por el enfrentamiento con Alba, no pudo contenerse. «¿Es ella?», preguntó mirando a Alba, que se había sentado en un rincón con la daga aún en la mano. «¿Es Alba la traidora que habló con Diego?». Rafael frunció el ceño, pero no respondió de inmediato. «No lo sé», admitió finalmente. «Pero alguien lo hizo. Los franceses no encontraron este valle solos». Alba alzó la vista, sus ojos encendidos. «Me acusas a mí. He dado todo por este pueblo, mientras ella», señaló a Isabel, «solo trae muerte». Isabel sintió la rabia crecer en su pecho, pero antes de que pudiera hablar, Rafael intervino. «Basta las dos. Si queremos sobrevivir debemos trabajar juntos». Pero la confianza estaba rota. Isabel miró a Rafael buscando en sus ojos una certeza que no encontraba. Él la había salvado, pero ¿confiaba realmente en ella? Y Alba, con su odio tan crudo, ¿era solo una víctima de su dolor o algo más siniestro? La cueva, aunque segura por ahora, se sentía como una trampa. El silencio en la cueva fue roto por pasos ligeros. Mariana, la gitana tatuada, apareció en la entrada con sus amuletos tintineando. «El pueblo resiste, pero no por mucho tiempo», dijo su voz calmada pero urgente. «Los franceses son demasiados y alguien les ha dado un mapa de los senderos». Isabel sintió un nudo en el estómago. Diego susurró. Mariana asintió. «Y no estás solo. Hay un traidor entre vosotros, y no es solo una cuestión de oro. Hay un rencor antiguo en juego». Sus ojos se posaron en Alba, que se tensó pero no dijo nada.
Luego Mariana se volvió hacia Isabel. La niña está a salvo por ahora, pero el veneno de Diego no ha terminado. Hay más en el agua del arroyo. Si no lo purificamos, todos los niños del pueblo enfermarán. Rafael se puso en pie. ¿Cómo lo purificamos?, preguntó. Mariana sacó un pequeño frasco de su bolsa lleno de un polvo plateado. Esto neutralizará el veneno, pero alguien debe llevarlo al arroyo bajo el fuego de los franceses. Sus ojos se encontraron con los de Isabel. Tú, forastera. Eres la única que Diego no espera. Isabel sintió que el mundo se detenía. Arriesgar su vida dejando a sus hijos en una cueva con Alba cuya lealtad era cuestionable. Pero la imagen de Lucía luchando por respirar y la posibilidad de que otros niños sufrieran el mismo destino la impulsó a actuar. Lo haré, dijo su voz firme. Rafael la miró con una mezcla de admiración y temor. No irá sola, dijo, pero Mariana lo interrumpió. Debe hacerlo sola, Sol Negro. Es su prueba. Bajo la cobertura de la noche, Isabel salió de la cueva con el frasco de Mariana en su mano y el cuchillo de Rafael atado a su cintura. El pueblo estaba en llamas, las siluetas de los gitanos luchando contra los soldados franceses, recortándose contra el fuego. Cada paso era un riesgo, pero Isabel se movía con una determinación que no sabía que poseía. El arroyo estaba a pocos metros, pero los soldados patrullaban cerca, sus voces resonando en francés. Mientras se arrastraba entre los arbustos, Isabel oyó un susurro. Se giró con el cuchillo listo solo para encontrar a Carmen, la curandera, escondida tras un árbol. No podía quedarme atrás, dijo Carmen con los ojos llenos de culpa. Alba. Ella habló con Diego. No por odio a ti, sino por miedo. Creía que entregarte salvaría al pueblo. La revelación golpeó a Isabel como un trueno. Alba era la traidora, pero no por malicia, sino por desesperación. Antes de que pudiera procesarlo, una patrulla francesa pasó cerca forzándolas a agacharse. Isabel apretó el frasco sabiendo que no había tiempo para dudas. Corrió hacia el arroyo, vertiendo el polvo plateado en el agua, mientras las antorchas de los soldados se acercaban. Cuando el último grano cayó, una mano la sujetó por el brazo. Era un soldado francés, con una sonrisa cruel. «¿Qué tenemos aquí?», dijo levantando su espada. Pero antes de que pudiera golpear una flecha, lo atravesó y el hombre cayó. Rafael apareció con el arco en la mano, su rostro cubierto de hollín. «Vámonos», dijo tomándola de la mano. Mientras corrían hacia la cueva, Isabel sintió algo nuevo. No solo gratitud, sino una conexión profunda con Rafael forjada en el fuego de la noche. Pero la verdad sobre Alba pesaba en su corazón. Debía revelarla arriesgándose a dividir aún más al pueblo. Y en algún lugar Diego Salazar seguía libre con su cuaderno de secretos aún en su poder. Cuando llegaron a la cueva, encontraron a Mariana esperándolos con una sonrisa enigmática. «El agua está limpia», dijo. «Pero la guerra no ha terminado». Sus ojos se posaron en Rafael. «Y tú, Sol Negro, aún debes pagar mi precio». La noche se cerró sobre ellos con el eco de los tambores franceses aún resonando. Isabel abrazó a sus hijos, sabiendo que la batalla por su supervivencia apenas comenzaba y que la verdad sobre la traición de Alba cambiaría el destino de todos. El amanecer teñía el valle de un rojo sangriento, como si la tierra misma llorara por la batalla que había consumido el pueblo gitano. Isabel, con los pulmones ardiendo, corría a través de un sendero cubierto de cenizas, sosteniendo a Lucía contra su pecho, mientras Rafael llevaba a Tomás y Elena en sus brazos. Tras ellos, los soldados franceses avanzaban, sus espadas destellando bajo la luz temprana. Pero el verdadero peligro no estaba en las armas extranjeras, sino en Diego Salazar, quien aguardaba en lo alto de una colina con el cuaderno de cuero negro en una mano y una antorcha encendida en la otra. «¡Esto termina ahora!» «Sol Negro», gritó Diego, su voz cargada de odio. «Y tú, Isabel, pagarás por lo que tu familia me quitó». Antes de que alguien pudiera reaccionar, Diego arrojó la antorcha al suelo, encendiendo un círculo de pólvora que los rodeó en llamas. En medio del fuego, con sus hijos en peligro y el pasado de Rafael al descubierto, Isabel supo que solo una decisión desesperada podía salvarlos. Pero, ¿cuál sería el costo? Y en las sombras,
¿Qué papel jugaría Mariana la gitana que aún guardaba sus propios secretos? El círculo de llamas rugía a su alrededor, el calor abrazando la piel de Isabel, mientras protegía a Lucía con su cuerpo. Rafael con Tomás y Elena en sus brazos buscaba una salida, pero la pólvora que Diego había esparcido formaba un muro de fuego impenetrable. Los soldados franceses, confundidos por el incendio, se detuvieron a lo lejos, pero Diego en lo alto de la colina observaba con una sonrisa triunfal. «No hay escapatoria», gritó. «Este valle será vuestra tumba como lo fue para Rosa». Isabel sintió que el miedo la paralizaba, pero el llanto de Lucía la trajo de vuelta. Rafael gritó señalando un hueco en las llamas donde el viento había dispersado la pólvora. Rafael no dudó. Corrió hacia el hueco cubriendo a los niños con su capa, mientras Isabel los seguía con el rebozo ardiendo en los bordes. Saltaron a través del fuego cayendo al otro lado con la ropa chamuscada pero vivos. Desde la colina Diego rugió de frustración y desenvainó una espada dispuesto a terminar lo que había comenzado. Pero antes de que pudiera descender una figura, emergió del humo Mariana la gitana tatuada con sus amuletos brillando bajo la luz del fuego. «Tu venganza termina aquí, forastero», dijo su voz resonando como un canto antiguo. Diego se burló, pero algo en la mirada de Mariana lo hizo retroceder. «No eres más que una bruja», escupió. Mariana sonrió. «Y tú un hombre que ha olvidado lo que significa vivir». Mientras Rafael, Esiel e Isabel se refugiaban en un claro lejos del fuego, el pueblo gitano luchaba por sobrevivir. Las tiendas estaban en ruinas, pero los gitanos liderados por los arqueros de Rafael habían repelido a los franceses forzándolos a retroceder. En medio del caos, Carmen encontró a Isabel y Rafael con el rostro cubierto de hollín. «Alba está en la cueva», dijo su voz temblando. «Quiere hablar, dice que lo siente». Isabel, aún sosteniendo a Lucía, sintió una punzada de rabia. Alba había traicionado al pueblo, había trabajado con Diego por miedo, y su acción había llevado a los franceses al valle. Pero también vio el dolor en los ojos de Carmen, quien había protegido a sus hijos como si fueran suyos. «Iré», dijo Isabel a pesar de las protestas de Rafael. «Necesito entender por qué». En la cueva Alba estaba sentada con las manos atadas por los gitanos que la habían capturado. Su rostro, una vez lleno de odio, ahora estaba marcado por la vergüenza. «No quería que murieran», susurró. «Diego me prometió que si les decía dónde estabas, los franceses solo te llevarían a ti, Isabel. Pensé que salvaría al pueblo, que salvaría a Rafael». Isabel apretó los labios, luchando contra la ira y la compasión. «Pusiste a mis hijos en peligro», dijo su voz temblando. «Pusiste a todos en peligro». Alba bajó la mirada. «Lo sé, Rosa era mi hermana de corazón. Cuando murió juré proteger a Rafael, pero me cegó el miedo. No espero tu perdón, pero necesitaba que supieras la verdad». Rafael, que había escuchado en silencio, dio un paso adelante. «El pueblo decidirá tu destino». Alba dijo su voz firme pero cargada de tristeza. «Pero tu traición no define quién eres». Isabel miró a Rafael sorprendida por su compasión. En ese momento entendió que su fuerza no venía solo de su liderazgo, sino de su capacidad para perdonar. El sonido de un cuerno gitano resonó en el valle señalando que los franceses se habían retirado al menos por ahora. Pero Diego seguía siendo una amenaza. Mariana, que había seguido a Diego hasta una ladera rocosa, regresó con noticias. «Está en la cima del acantilado», dijo. «Planea quemar el bosque para asegurarse de que nadie sobreviva. Pero está solo». Isabel y Rafael intercambiaron una mirada. «Esto termina ahora», dijo Rafael tomando su arco. Isabel, a pesar del cansancio, insistió en ir con él. «Diego no solo me quiere a mí», dijo. «Quiere destruirte. No puedo dejarte enfrentarlo solo». Rafael dudó, pero la determinación en los ojos de Isabel lo convenció. Dejaron a los niños con Carmen y subieron la ladera guiados por Mariana. En la cima Diego los esperaba con el cuaderno en una mano y una espada en la otra. «¿Creíais que podíais escapar?», dijo su voz cargada de veneno. «Tú, Sol Negro, me quitaste a Rosa. Y tú, Isabel, eres la última Valdés, la familia que me humilló.
hoy ambos pagaréis. Rafael alzó su arco, pero Isabel lo detuvo. Déjame hablar, susurró. Dio un paso adelante enfrentando a Diego. Tu odio no te devolverá a Rosa, dijo. Ni a mi familia ni a mi hogar. Pero aún puedes elegir detener esto. Diego se rió, pero sus ojos vacilaron. ¿Crees que soy tan débil? Antes de que pudiera atacar, Mariana dio un paso adelante, cantando en una lengua antigua. El viento pareció responder arremolinándose a su alrededor. Diego, desconcertado, retrocedió, y en ese momento Rafael disparó una flecha que atravesó su mano, haciendo que soltara la espada. Isabel corrió hacia el cuaderno arrancándolo de sus manos antes de que pudiera recuperarlo. Diego, herido pero aún furioso, intentó abalanzarse sobre ella, pero Mariana lo detuvo, sujetándolo con una fuerza sorprendente. El halcón ha hablado, dijo. Tu camino termina aquí. Con un movimiento rápido lo empujó hacia el borde del acantilado. Diego gritó, pero el viento se llevó su voz, y su figura desapareció en la oscuridad. Con Diego derrotado, el valle quedó en silencio roto solo por el canto lejano de un halcón. Isabel y Rafael regresaron al pueblo donde los gitanos comenzaban a reconstruir. Los niños estaban a salvo, y Lucía, aunque débil, sonreía por primera vez en días. Pero Mariana se acercó a Rafael con una expresión seria. Es hora de pagar mi precio, sol negro, dijo. Rafael tensó los hombros. ¡Habla! Mariana señaló el horizonte. El pueblo debe moverse al sur a las tierras de mi clan. Los franceses volverán y este valle ya no es seguro. A cambio de mi ayuda liderarás a tu pueblo allí bajo mi guía. Isabel sintió un nudo en el estómago. ¿Era Mariana una salvadora o una manipuladora? Pero Rafael asintió. Si es lo mejor para mi pueblo, lo haré, dijo. Mariana sonrió, pero sus ojos guardaban un secreto que Isabel no podía descifrar. Esa noche, mientras el pueblo se preparaba para partir, Isabel y Rafael se encontraron junto al arroyo ahora limpio de veneno. ¿Vendrás con nosotros?, preguntó Rafael, su voz suave pero cargada de esperanza. Isabel miró a sus hijos durmiendo en una manta cercana, y luego a Rafael. No sé si pertenezco aquí, admitió. Pero por primera vez siento que podría intentarlo. Rafael tomó su mano, un gesto simple, pero lleno de promesas no dichas. No estás sola, Isabel dijo. Y nunca lo estarás. Sus labios se encontraron en un beso breve tembloroso, como si temieran romper algo frágil. Pero en ese momento, el amor que había crecido entre ellos forjado en el fuego, y la traición se sintió más fuerte que cualquier barrera. Al día siguiente, el pueblo gitano comenzó su éxodo hacia el sur, dejando atrás el valle que había sido su hogar. Alba, liberada tras confesar su traición, caminaba en silencio aceptando su castigo de trabajar para reconstruir la confianza del pueblo. Carmen, con una nueva calidez, prometió enseñar a Isabel los secretos de las hierbas gitanas. Y Mariana, siempre enigmática, guiaba la marcha, su canto resonando como un faro en la niebla. Isabel, con sus hijos en brazos, miró hacia atrás una última vez. El valle ahora en ruinas era un recordatorio de todo lo que había perdido, pero también de lo que había ganado. Había encontrado un hogar no en un lugar, sino en las personas que la rodeaban, Rafael, Carmen, incluso Alba, cuya redención apenas comenzaba, mientras el sol se alzaba pintando el cielo de oro. Isabel sintió un peso levantarse de su corazón. El futuro era incierto, pero por primera vez no lo enfrentaría sola. El canto del halcón, lejano pero claro, parecía susurrar que a pesar de todo la vida seguía adelante. El viaje de Isabel y Rafael ha llegado a su fin, pero las historias de amor, traición y supervivencia continúan. Suscríbete al canal de YouTube, Días de Historias con Mascotas, para explorar más relatos épicos que te harán vibrar. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campana y déjanos un comentario con tu momento favorito de esta saga. Gracias por acompañarnos en esta aventura.